Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hacer un recorrido por las ciudades de Buenos Aires de una manera diferente. Vamos a ver algunas sinagogas de la ciudad. Buenos Aires es una ciudad cosmopolita y tiene una de las comunidades judías más diversas y complejas del mundo, fuera Israel y Estados Unidos. En la tradición judía, la sinagoga no es solamente un lugar para rezar, es un espacio de confraternización, donde la comunidad se reúne, conversa, intercambia ideas y, por supuesto, discute sobre todo. A medida que fueron llegando los inmigrantes de diferentes países, cada grupo fue fundando su propia sinagoga, porque las tradiciones no solo difieren entre sefaradíes y askenazíes, sino también según el país de origen. No es lo mismo un judío de Polonia que uno de Ucrania. Rezan de manera diferente, hablan un yiddish diferente. Por ejemplo, en el caso sefaradí, es notable el contexto entre Or Torah de Barracas y la sinagoga de la calle Lavalle. Ambas son grandes sinagogas sefaradíes de Buenos Aires, pero la de Lavalle representa a los judíos de Alepo, mientras que la de Barraca representa a la de Damasco. Fíjense, las dos son de origen sirio. Dos comunidades con tradiciones litúrgicas y sociales propias que se organizan por separado desde el principio. Bueno, vamos al comienzo. Final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, es un periodo de mayor inmigración en la Argentina, impulsada tanto por la persecución en Europa como por la necesidad de mano de obra que necesita el país. La puerta de entrada es Buenos Aires. La comunidad judía estaba entre los inmigrantes. Tanto en Once como en Villa Crespo, barrios con gran población judía, surgió una enorme cantidad de sinagogas que con el tiempo fueron desapareciendo. En la mitad del siglo XX aparece un nuevo grupo que son las del Beit Jabad, que están presentes en todos los barrios. La primera es la que oficialmente se llama Comunidad Or Israel de Caballito. Para mí siempre fue la Sinagoga de Planes, un edificio que compartió con el Colegio Stoliar. La historia de esta comunidad comenzó en octubre de 1911, cuando un grupo de familias fundó la asociación que llamaron Kesdet Israel Caballito, en la calle Caballito. La entidad pasó por varios domicilios hasta que en 1927 adquirió la casa situada en Planes 1049, su ubicación actual. Desde sus inicios hasta la década de 70, la comunidad incluyó una escuela, Mordechai Stoliar, fundada previamente como Talmud Torah de Caballito, donde los niños del barrio aprendían yiddish, Torah y tradiciones judías. La creciente asimilación y la laicización, sumadas al viraje hacia el hebreo en la enseñanza, llevaron a su cierre. Hoy la comunidad Or Israel pertenece al movimiento conservador Masortí. Se define como pluralista y trabaja por Tikkun Olam, el mejoramiento del mundo. El nombre Stoliar, por cierto, corresponde a Mordechai Stoliar, una figura destacada en la comunidad inmigrante. Siguieron un patrón típico de las instituciones askenazíes de homenajear a sus benefactores en el nombre de las escuelas. Vamos a la segunda, la Congregación Israelita Latina. Sobre su fundación existen varias fechas. La más antigua se remite a 1875, aunque otras fuentes señalan 1891, con inicio de actividades en septiembre de 1919. Por ellas pasaron grandes rabinos como Salomón Ben Amú, que llegó a ser rabino de Argentina, y el rabino Sadia Ben Zaken, que estuvo frente durante 30 años. Una de las visitas más importantes que recibió fue la de Albert Einstein en 1925. Además de este templo, existían dos sinagogas pequeñas en el barrio: Bet Raquel, conocida como el Templo de Jolita, y el de Aleluya.
Estos espacios, además de sinagogas, eran el primer punto de contacto de los inmigrantes y recién llegados con Argentina. Alrededor del templo principal se crearon diferentes instituciones que conformaron a Silva. Otro templo muy tradicional, que es el Templo de Libertad. En 1889, con el aporte del barón Hirsch, la congregación compró un terreno en esa calle. La piedra fundamental se colocó en septiembre de 1897, con la presencia del intendente municipal Francisco Alcobendas. El templo tardó 35 años en construirse y fue modificado en 1932, adquiriendo la fisonomía que tiene hoy. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en diciembre de 2000. Actualmente alberga el rito reformista. Entre sus visitantes más ilustres se cuentan Albert Einstein, también en 25, y el entonces cardenal Bergoglio en 2007 y Angela Merkel en 2017. Hoy, junto a la sinagoga, funciona el Museo Judío de Buenos Aires. El Gran Templo de Paso, también conocido como la Gran Sinagoga de Paso, es uno de los referentes más importantes de Buenos Aires, fundada en 1894 por inmigrantes rusos y polacos. Es una sinagoga más antigua de Argentina, es una de las más antiguas, aunque su inauguración fue hacia finales de la década del 20. Su arquitectura refleja la iconografía askenazí que fue proyectada por el arquitecto Meir Nordman. Está ubicada en el barrio de Once, zona histórica de la comunidad judía, y fue designada sitio patrimonial de la ciudad de Buenos Aires. El rito que practica es el rito conservador. Pasamos ahora para sinagogas más modernas, pero igualmente importantes. La primera es Betel, fundada por el rabino Marshall Meyer, quien había llegado a Buenos Aires en 1959 para trabajar en el Templo de Libertad. En 1962 fundó el Seminario Rabínico Latinoamericano, el primero de su tipo en Sudamérica. En 1963, ante discrepancias con la ortodoxia del Templo de Libertad, se desvinculó y tomó la conducción de Betel. Con la llegada de la democracia, Meyer integró la Comisión Nacional de Desaparecidos, de la desaparición de personas. Betel se convirtió en una de las comunidades más influyentes del judaísmo latinoamericano, emblemática del movimiento conservador mazortí y con un fuerte acento en los derechos humanos y en el compromiso social. La segunda sinagoga moderna es la comunidad Amijal. En 1993, varias familias judías del barrio de Belgrano decidieron formar una nueva sinagoga mazortí y eligieron al rabino Darío Feigun para liderarla. El nombre Amijal significa «mi pueblo vive» en hebreo. Durante sus primeros años, alquilaron espacios en el Seminario Rabínico Latinoamericano. En 2001, gracias a una donación del empresario Natalio Garber, compraron una antigua fábrica de cajafuertes junto al barrio chino para construir su propia sede, de arquitectura supermoderna. Es una sinagoga conservadora donde las mujeres tienen los mismos derechos y deberes religiosos que los varones. Hoy el rabino es Alejandro Abreu. El tejido comunitario judío de Buenos Aires es verdaderamente excepcional, uno de los más complejos que existe. Si pensamos en la evolución cronológica, hay una línea bien clara. Las primeras instituciones, el Templo de Libertad, la Sira, la AMAL, la AMIA, surgieron para organizar la ola inmigratoria de fines del siglo XIX, principios del XX. Eran instituciones de supervivencia y cohesión. En los años 60, Meyer y el Betel representaban algo diferente, una búsqueda de renovación espiritual e identitaria.
para generaciones ya argentinizadas, que no se conformaban ni con el judaísmo ortodoxo de sus abuelos ni con el laicismo puro. Y a Mijael en los años 90 es otra capa más, comunidades fundadas por familias que querían algo más íntimo, un barrio construido desde cero con sus propias manos. Hay varios ejes que podemos analizar en estas transformaciones. Uno es el eje sefaradí-askenazí, cómo convivieron y a veces chocaron dos tradiciones muy diferentes dentro de un mismo espacio urbano, con instituciones separadas que con el tiempo fueron acercándose. Otro es el eje de la ortodoxia, conservadorismo y fe reforma. La tensión que generó Meyer en la Sira es un microcosmo perfecto de los debates que atravesaron el judaísmo latinoamericano en el siglo XX. Y el tercero, quizás el más original, sería el eje geográfico, como el desplazamiento de la comunidad judía por los barrios porteños, Once, Barracas, Villa Crespo, Belgrano, Palermo, refleja las transformaciones económicas y generacionales que también cambiaron la forma de la práctica religiosa. Cada sinagoga es, en definitiva, un capítulo de la historia mayor de una comunidad que llegó con poco, construyó mucho y dejó una huella indeleble en la identidad de Buenos Aires. Si les gustó este recorrido, denle un like y suscríbanse al canal para seguir explorando la historia judía americana. Y cuéntame con los comentarios, ¿conoces alguna de estas sinagogas? Muchas gracias.